Evelyn Carter tenía 70 años cuando todo lo que había construido con paciencia y miedo organizado se le fue del piso en una sola noche. Era viuda desde hacía tanto tiempo que ya no decía mi esposo en voz alta. Lo guardaba en fotografías amarillentas y en hábitos que se volvieron religión, sobres etiquetados, recibos doblados por fecha. Una libreta de tapas duras donde apuntaba cada gasto con letra pequeña y recta. Vivía sola en una casa baja, sencilla pero impecable de esas donde eu. Silencio no es vacío sino descanso. Había criado a su hija Nina prácticamente sola. Después de que la muerte le arrancara el compañero demasiado temprano, y aprendió a sostenerse sin pedir nada a nadie. Trabajó doble turno durante años, ahorró cada centavo como quien guarda oxígeno. Y aún así por amor, por costumbre, por culpa heredada, o terminó ayudando financieramente a Nina y a su yerno cada vez que se complicaba. Ese dinero no era lujo, era su escudo. Era la garantía de no convertirse en una carga. Era la última prueba de que su vida todavía le pertenecía. Ese domingo, la familia había actuado como si todo estuviera bien. Hubo pau ao horno, risas medidas, vino caro que dar y que abrió con teatralidad y frases bonitas dichas con la voz correcta. En el momento correcto, como si fueran parte de un guión. Derek hablaba fuerte, ocupando la mesa con el cuerpo y con la seguridad de quien cree que la casa de los demás también le pertenece. Nina sonreía mucho, pero con esa sonrisa que no llega del todo a los ojos, como si estuviera sosteniendo algo adentro para que no se notara. Evelyn notó detalles que en el momento parecían insignificantes. La marca de los dedos de Derek en su propio celular cuando él lo dejó sobre la encimera. El modo en que Nina cambiaba de tema cada vez que se rozaba la palabra dinero. La forma en que Derek la abrazó al despedirse y le dijo: "Usted es nuestra inspiración", sin mirarla realmente. Cuando Evelyn volvió a su casa, siguió su rutina para dormir tranquila, lavó la taza, acomodó la bolsa del día siguiente, revisó su pastillero y, como siempre, abrió la app del banco. Era un gesto automático, casi una oración nocturna. Pero esa vez la pantalla le devolvió un número que no tenía sentido. Cerró, abrió, respiró, volvió a entrar. Y ahí seguía, frío, definitivo, saldo cero. Toda su reserva, todo su futuro. Borrado como si nunca hubiese existido. El cuerpo de Evelyn reaccionó antes que su mente. Sintió un zumbido en los oídos, como cuando la presión baja de golpe, y tuvo que apoyarse en la mesa de la cocina para no caer. No lloró al principio. Se quedó quieta, mirando la pantalla iluminada en medio de la oscuridad del comedor, como si el número pudiera cambiar por vergüenza. Empezó a revisar los movimientos, transferencias hechas en distintos días, montos redondeados. Algunos más pequeños para no levantar sospechas, otros más grandes como estocadas finales. No había recibido ninguna alerta, ningún mensaje, ningún código. Eso la descolocó aún más, porque ella había activado cada notificación posible. Su primer impulso fue pensar que era un error del banco. El segundo, más silencioso y aterrador, fue preguntarse quién sabía exactamente cómo funcionaban sus rutinas. Durmió apenas 2 horas esa noche. A la mañana siguiente, llamó al banco con una calma que no sentía. La operadora confirmó lo que ya estaba escrito en el sistema. Las transferencias habían sido autorizadas con su clave, desde un dispositivo registrado. Y algunas incluso respaldadas por una firma digital validada ante notario. Evelyn sintió algo romperse adentro.
Ella nunca había firmado nada recientemente, nunca había cambiado sus alertas, nunca había autorizado movimientos así. El banco abrió un reporte preliminar de posible fraude, pero dejó caer una frase que le heló la sangre. Señora, parece que alguien tenía acceso prolongado a su información, acceso prolongado. No era un ataque aleatorio. Era alguien que conocía sus horarios, su ausencia los martes por la tarde cuando iba al grupo de lectura, su costumbre de dejar el celular cargando en la cocina mientras regaba las plantas del patio. Alguien cercano, alguien que entraba y salía sin levantar sospechas. Evelyn no quiso llamar de inmediato a Nina, no quería creer que la sospecha que empezaba a formarse tuviera rostro. Prefirió conducir hasta la casa de su hija sin avisar, como hacía cuando llevaba pastel o medicinas. Esa mañana no llevaba nada, solo el teléfono en la mano y una carpeta con los extractos impresos. Rick abrió la puerta en camiseta, sorprendido apenas un segundo antes de recomponerse con una sonrisa rápida, demasiado rápida. Nina apareció detrás, con el cabello recogido a medias y esa expresión que parecía anticipar una tormenta. Evelyn no gritó, no acusó. Simplemente extendió el celular con la pantalla abierta y dijo, con una voz que parecía ajena, «Mi cuenta está vacía». El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de cálculo. Drake fue primero en hablar. Cruzó los brazos, apoyó el peso en una pierna y soltó una frase que partió algo invisible en el aire. Lo necesitábamos más que usted. No hubo disculpa, no hubo nerviosismo real, solo una lógica fría, casi didáctica. Dijo que era un préstamo adelantado, que la familia debía ayudarse. Que el dinero no estaba siendo usado y que ellos tenían inversiones pendientes. Nina no lo interrumpió. Miraba al suelo, murmurando que pensaban devolverlo cuando todo se estabilizara. Evelyn los observó como si estuviera viendo a dos desconocidos usar las voces de su propia sangre. No era solo el dinero. Era la manera en que lo justificaban. Como si su vida, su trabajo, sus años de sacrificio fueran un fondo común disponible para redistribuir según la conveniencia de otros. Evelyn no gritó ni amenazó con denunciar en ese instante. Se fue, caminó hasta el auto con la espalda recta, aunque por dentro sentía que cada paso era sobre vidrio molido. En el trayecto a su casa no encendió la radio. Necesitaba escuchar el ruido de sus propios pensamientos. Cuando cerró la puerta detrás de sí, apoyó la frente en la madera y dejó salir el aire que había estado reteniendo desde la frase de Derek. Esa noche no fue de llanto, fue de claridad. Sacó su vieja carpeta azul donde guardaba copias de documentos importantes y empezó a revisar fechas, contratos, autorizaciones. Recordó algo que en su momento no le pareció extraño. Hacía unas semanas, Rex se había ofrecido actualizarle la aplicación del banco porque estaba lenta. También recordó que él insistía en revisar su conexión de Internet cuando iba a la casa. Pequeños gestos que, ahora, parecían piezas encajando con una precisión escalofriante. Al día siguiente volvió al banco, pero esta vez en persona. Pidió hablar con el gerente y exigió una auditoría completa de accesos. No levantó la voz, pero cada palabra salió firme, como quien ya no tiene nada que perder. El equipo de seguridad digital comenzó a revisar registros, cambios en los correos asociados a la cuenta, redirección de notificaciones hacia otra dirección, desactivación temporal de alertas por 6 semanas exactas.
Se detectaron ingresos desde una dirección IP vinculada al barrio de Nina, hubo transferencias escalonadas hacia una empresa recién creada, con nombre genérico y sin actividad comercial visible. El gerente le explicó que el patrón era típico de explotación financiera contra adultos mayores, pero la ejecución era meticulosa, casi profesional. Mientras escuchaba, Evelyn sintió algo nuevo creciendo dentro de ella. No era solo dolor, era determinación. Los técnicos del banco no tardaron en encontrar algo que cambió por completo la dimensión del caso. Una de las transferencias más grandes había sido validada con una firma digital registrada ante notario apenas 2 semanas antes. Evelyn jamás había ido a firmar nada en ese período. El banco solicitó copia del documento y allí apareció su nombre, su número de identificación. Y. Una firma que imitaba la suya con una precisión casi insolente. Pero el perito grafotécnico, al comparar trazos, presión y ritmo, determinó que era una falsificación. Además, el registro de geolocalización del dispositivo mostraba que la autorización se había realizado desde una oficina a solo 5 calles de la casa de Nina, la empresa receptora. Creada 3 meses atrás, figuraba a nombre de un socio inexistente y tenía como contacto un número prepago. Todo comenzaba a dibujar un mapa. Demasiado familiar. Si estás leyendo esto y alguna vez sentiste que la confianza fue usada en tu contra, quédate un momento más. A veces creemos que estas cosas solo pasan en otras familias, en otras casas. Pero la traición más devastadora casi siempre viene envuelta en abrazos conocidos. Si esta historia te está tocando algo por dentro, dime desde dónde la estás leyendo. Saber que no se está sola cambia más de lo que imaginamos. Evelyn no sabía todavía hasta dónde llegaría todo esto, pero en ese instante comprendió algo crucial: el silencio solo protege al agresor. Y ella ya no estaba dispuesta a proteger a nadie más que a sí misma. Con la evidencia técnica en mano, el banco elevó el caso a su departamento antifraude y notificó formalmente a las autoridades. Pero lo que terminó de quebrar cualquier margen de duda no vino de un peritaje, sino de un descuido. En medio de una revisión de llamadas asociadas al cambio de datos de contacto, apareció una grabación automática del centro de atención bancaria. La voz masculina al otro lado de la línea solicitaba modificar alertas y correos por problemas técnicos. El operador pedía verificación adicional. Y entonces, con una seguridad que helaba la sangre, esa voz decía: ella no entiende bien estas cosas. Yo manejo todo por ella. Era Derek, no solo por el timbre inconfundible, sino por la manera en que pronunciaba las palabras, arrastrando las sílabas finales como si siempre estuviera explicándole algo a alguien más lento. La llamada incluía, además, una confesión indirecta. Al ser advertido sobre la ilegalidad de suplantar identidad, respondió con una risa breve y añadió que estaba haciendo lo que necesitaba hacer por la familia. El hilo siguió desenrollándose. La oficina notarial que había validado la firma resultó estar vinculada a un viejo conocido de Derek. Alguien con antecedentes administrativos por irregularidades menores. El número prepago utilizado para crear la empresa fantasma fue rastreado hasta una compra en efectivo realizada en una tienda del centro, captada por cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban a Derek entrando con gorra y gafas oscuras, pero sin ocultar lo suficiente su postura corporal característica. Ese modo de caminar ligeramente inclinado hacia adelante,
como si siempre estuviera avanzando sobre algo que ya considera suyo. La casa de empeños del barrio también apareció en el mapa. Parte del dinero había sido movido allí para ser convertido en efectivo. La construcción del fraude no fue impulsiva. Fue planificada durante meses, con acceso a la casa de Evelyn cuando ella asistía a su grupo de lectura los martes por la tarde. Cada detalle confirmaba que no se trataba de un malentendido, sino de una operación fría y sistemática. La confirmación técnica no trajo alivio. Trajo una claridad brutal. Evelyn pasó esa noche sin encender ninguna luz, sentada frente a la ventana del comedor, viendo las sombras del vecindario moverse como si la vida de los demás siguiera. Intacta, la grabación quedó guardada, no porque no quisiera oírla, sino porque ya no necesitaba hacerlo, sabía lo que decía. Sabía cómo sonaba. Y lo que más dolía no era el dinero evaporado, sino la arquitectura de la traición, meses de planificación, visitas calculadas. Acceso a su casa mientras ella regaba las plantas del patio o asistía a su grupo de lectura. No fue un arrebato, fue una estrategia. Y en medio de ese entendimiento, algo cambió dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo. Dejó de preguntarse qué había hecho mal como madre y empezó a preguntarse qué debía hacer como mujer para no desaparecer dentro de la culpa. La decisión no nació de la rabia, sino del cansancio acumulado de décadas de sacrificio silencioso. Evelyn entendió que el verdadero dilema no era ¿denuncio no? Sino ¿sigo sosteniendo un sistema que me usa o lo rompo de una vez? El miedo a perder definitivamente a su hija era real, casi físico, como un peso en el pecho. Pero más pesado era él. Pensamiento de renunciar a sí misma. Por eso, al día siguiente, pidió cita con el abogado recomendado por el banco y entregó cada documento. Cada registro, cada movimiento impreso con la precisión que siempre la había caracterizado. No tembló al firmar la denuncia, no levantó la voz. Simplemente decidió que no iba a financiar su propia humillación. Y esa decisión, silenciosa, firme, fue el verdadero punto de no retorno. El proceso judicial no fue inmediato ni sencillo. Durante semanas, Evelyn tuvo que revivir cada detalle ante desconocidos, explicar sus rutinas, sus horarios, cómo guardaba sus contraseñas, por qué había confiado. La defensa de Derek intentó pintar el caso como un malentendido familiar, un préstamo mal documentado entre parientes cercanos. Pero la evidencia técnica no dejaba espacio para ambigüedades. Los registros de IP coincidían con la red doméstica de Nina y Derek. Los cambios en los correos electrónicos habían sido realizados desde un dispositivo vinculado a la cuenta personal de él. La empresa fantasma no tenía actividad comercial real. Y el informe pericial sobre la firma falsificada era contundente, imitación deliberada, no era negligencia. Era manipulación estructurada. El día de la audiencia principal, la sala estaba más llena de lo que Evelyn esperaba. Algunos vecinos, representantes del banco, incluso un periodista local que cubría delitos financieros contra personas mayores. Derek llegó con traje oscuro y una expresión ensayada de indignación. Contenida. Nina caminaba a su lado, pálida, con los dedos entrelazados como si estuviera sosteniéndose a sí misma. Cuando la grabación fue reproducida en la sala, el silencio se volvió denso. La voz de Derek, clara, segura, repitiendo que ella no necesitaba el dinero y que él había hecho lo necesario. No había arrepentimiento en el tono, solo convicción. La jueza escuchó sin interrumpir. Evelyn no miró a su yerno.
Miró ao frente con la espalda recta, entendiendo que ese sonido no solo era prueba jurídica. Era el sonido de una máscara cayendo para siempre. La sentencia llegó semanas después, pero el ambiente en la sala ya anticipaba el desenlace. La jueza fue meticulosa al detallar cada prueba, los accesos no autorizados, la falsificación validada por peritos independientes, la creación deliberada de una empresa fantasma para canalizar fondos y el intento de encubrir transferencias mediante notificaciones redirigidas. Ordenó el congelamiento inmediato de las cuentas vinculadas, la restitución parcial de los fondos disponibles y la apertura de proceso penal por fraude agravado contra adulto mayor. También dejó constancia de la gravedad moral del caso, subrayando que la explotación financiera dentro del núcleo familiar era una forma de violencia que debía ser enfrentada sin ambigüedades. Derek perdió su empleo pocas semanas después, cuando la noticia se hizo pública. La reputación que había cultivado con tanto cuidado se desmoronó en cuestión de días. Nina no fue procesada penalmente, pero su participación pasiva quedó expuesta. Admitió ante la jueza que sabía de los movimientos y que eligió no confrontar a su esposo. Esa admisión fue suficiente para fracturar su matrimonio y su estabilidad social. Inició terapia por recomendación judicial y, meses más tarde, presentó la solicitud de divorcio. Evelyn recuperó aproximadamente el 60% del dinero inicial a través de embargos y acuerdos estructurados, y el resto quedó sujeto a pagos programados. No fue una victoria total en términos financieros, pero fue una afirmación contundente de límites. Más importante aún, fue la recuperación de algo que no figuraba en ningún extracto bancario, su voz. Y con esa voz, comenzó una etapa nueva no marcada por amargura sino por una estrategia clara de protección y dignidad. Después del juicio, la casa de Evelyn no volvió a ser un lugar de silencio pesado, sino de silencio elegido. Cambió cerraduras, actualizó sistemas de seguridad, contrató asesoría financiera independiente y estableció protocolos estrictos que antes jamás habría considerado necesarios con su propia familia, pero el cambio más profundo no fue material, fue emocional. Durante años, su identidad había estado ligada al sacrificio constante, a la idea de que amar significaba ceder. Ahora entendía que los límites también eran una forma de amor, pero hacia sí misma. Empezó a asistir a reuniones comunitarias donde se hablaba de protección financiera para personas mayores. ¡Au! Principio solo escuchaba. Luego comenzó a contar su historia, con datos, con fechas, con esa precisión que siempre la había caracterizado. Y algo inesperado ocurrió. Otras mujeres se acercaron a decirle que habían vivido cosas similares, pero nunca se habían atrevido a denunciar. Evelyn organizó pequeñas charlas en bibliotecas locales y centros comunitarios. No hablaba desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Explicaba cómo funcionaban los fraudes familiares, cómo identificar señales tempranas, cómo activar alertas bancarias, cómo documentar cada paso. Su historia dejó de ser una herida privada para convertirse en herramienta pública. La relación con Nina no volvió a ser la misma, pero tampoco se rompió por completo. Se reconstruyó con cautela, con conversaciones incómodas y límites claros. Evelyn ya no financiaba decisiones ajenas ni intervenía para salvar matrimonios que no eran suyos. Recuperó independencia, reforzó su red social y, sobre todo,
redefinió lo que significaba ser familia. El dinero fue el detonante, sí, pero lo que realmente ganó fue la certeza de que, incluso a los 70 años, todavía podía elegir no ser usada nunca más. Después del juicio, la casa de Evelyn no volvió a ser un lugar de silencio pesado, sino de silencio elegido. Cambió cerraduras, actualizó sistemas de seguridad, contrató asesoría financiera independiente y estableció protocolos estrictos que antes jamás habría considerado necesarios con su propia familia, pero el cambio más profundo no fue material. Fue emocional. Durante años, su identidad había estado ligada al sacrificio constante, a la idea de que amar significaba ceder. Ahora entendía que los límites también eran una forma de amor, pero hacia sí misma. Empezó a asistir a reuniones comunitarias donde se hablaba de protección financiera para personas mayores. Al principio solo escuchaba. Luego comenzó a contar su historia, con datos, con fechas, con esa precisión que siempre la había caracterizado. Y algo inesperado ocurrió. Otras mujeres se acercaron a decirle que habían vivido cosas similares, pero nunca se habían atrevido a denunciar. Evelyn organizó pequeñas charlas en bibliotecas locales y centros comunitarios. No hablaba desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Explicaba cómo funcionaban los fraudes familiares, cómo identificar señales tempranas, cómo activar alertas bancarias, cómo documentar cada paso. Su historia dejó de ser una herida privada para convertirse en herramienta pública. La relación con Nina no volvió a ser la misma, pero tampoco se rompió por completo. Se reconstruyó con cautela, con conversaciones incómodas y límites claros. Evelyn ya no financiaba decisiones ajenas ni intervenía para salvar matrimonios que no eran suyos. Recuperó independencia, reforzó su red social y, sobre todo, redefinió lo que significaba ser familia. El dinero fue el detonante, sí, pero lo que realmente ganó fue la certeza de que, incluso a los 70 años, todavía podía elegir no ser usada nunca más.